Hemos invitado a la doctora Ana María Aranda Rodríguez, que ella es jueza suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, que es la OCMA, para conversar sobre ese tema. Me decía que siempre ha estado la posibilidad de denunciar este tipo de actos de corrupción, pero que se ha difundido poco, y eso es lo que nos ha motivado aquí en Capital a invitar a este representante para que nos explique exactamente qué tipo de delitos encajarían en una cosa de esta naturaleza. Doctora Aranda Rodríguez, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo lo que tengo que decir con relación a la Oficina de Control de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial, y tenemos por función... Tiene que acercarse un poquito. Tenemos por función evaluar el comportamiento de los jueces y de los auxiliares jurisdiccionales. O sea, ustedes fiscalizan adentro. Adentro, cuando ya existen los procesos judiciales. Okay. Ahí entramos a ver entonces, comportamiento. En los comportamientos, este tipo de corrupción o de complicidad solamente es para quienes lo cometen o quienes lo ven dentro del Poder Judicial o también fuera del Poder Judicial. También podría ser fuera del Poder Judicial, pero en relación de los jueces que cometerían esos actos o de los auxiliares jurisdiccionales. Ok, entonces, ya, me he extendido más. Ojalá hubiera, de todo lo que he señalado, hubiera un lugar donde uno pueda denunciar estos actos de corrupción que se cometen todos los días. Pero dentro del Poder Judicial, ustedes seguramente también han sido testigos más de una oportunidad de algo extraño y misterioso que puede haber ocurrido entre autoridades dentro de esta institución tutelar. Por ejemplo, hace muy poco, tengo la información aquí, que un secretario judicial de San Miguel, que había exigido 900 soles a una ciudadana para favorecerla en un proceso, ha sido intervenido por ustedes, ¿no es cierto? Sí, correcto, eso es verdad. Este fin de semana nosotros tomamos conocimiento de esta situación irregular, que en realidad de probarse es un delito, que se exigía a una litigante una suma de dinero. Entonces tomamos conocimiento porque la persona se acerca a nuestras oficinas. Nosotros tenemos nuestras oficinas dentro del Poder Judicial. La persona a la que le había pedido este dinero. A la que se le había solicitado el dinero. Se acercó y entonces eso motivó a que nosotros, con un equipo que tenemos, que hacemos operativos, tuviéramos que tener una información básica, que es la que nos ha proporcionado la señora, y solicitando la intervención del Ministerio Público y de la Policía, es que se hace el operativo. Y efectivamente resultó el operativo exitoso, en el sentido de que se encontró a la persona, auxiliar jurisdiccional, con esa cantidad de dinero. Con esa cantidad de dinero. Bueno, entonces en realidad, más que probar, ya, digamos, es evidente, ¿no? O sea, debería ser una cosa sumaria. Nosotros, ¿cómo procedemos? Ante esta situación es que podemos dictar medidas cautelares, medidas que nos anticipan. Y la reglamentación nos permite dictar una medida preventiva, de suspensión preventiva, es decir, sacar del cargo a este señor. Bueno, este señor es Manuel Octavio Palomino Lizano, o sea, ha sido ya suspendido en sus funciones. ¿Y el siguiente paso cuál es? Es iniciarle un procedimiento administrativo, porque obviamente también tenemos que darle derecho de defensa, descargo, saber qué situación podría haber, eximente, veamos. Eso sí demora un poco, entonces estamos hablando de algunos meses, y finalmente de probarse todos los hechos que son inconductas funcionales, eso no puede hacer un servidor judicial, se le aplicaría la sanción de destitución, que es la más grave. Claro, es destitución, pero digamos, también puede ser sometido a un proceso penal, ¿no? Ciertamente que sí, también paralelo. O sea, esa conducta puede dar lugar a este procedimiento disciplinario sancionador que lo ve el Poder Judicial, y también a través de los jueces penales investigarlo por este delito. ¿Cuántos casos de esta naturaleza han visto en el año que va? O sea, ha habido muchas denuncias, comprobaciones de las mismas, para tener una idea, ¿no? Ya, sucede que nosotros a partir de enero de este año, yo estoy al frente de la Oficina de Control de la Magistratura, elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema, y dentro de lo que es mi gestión, tenemos ya en el primer trimestre, de enero a marzo de este año, impuestas 140 sanciones. De esas 140 sanciones entre jueces y auxiliares jurisdiccionales. Que implican suspensión y posteriores destituciones. Sí, están clasificadas por grados, digamos. Hay sanciones más benignas, por ejemplo, tenemos amonestaciones,
tenemos multas. ¿Y eso qué tipo de inconducta se genera? Claro, depende el hecho irregular. Por ejemplo, digamos un magistrado o un auxiliar es merecedor de una amonestación cuando la falta es un poco leve, digamos, de repente no se ubicó un escrito en un proceso judicial, se demoraron varios días, bueno, eso es un error en el procedimiento. Claro, un error, una cosa que no es muy trascendente. Entonces ahí, después de investigarlo, se le pone la amonestación. La amonestación. Y luego viene... También hay multa, ¿no? Entonces el hecho de repente es un poco más grave. De repente hay una dilación que ha causado perjuicio, se ha tenido que señalar una nueva diligencia, entonces hay mayor gravedad, una multa. Luego, si el tema es un poco más grave, suspensión. Suspensión quiere decir que va a estar apartado del Poder Judicial algún tiempo, pero luego va a regresar. Y finalmente ya, lo que es muy grave, sumamente grave, por ejemplo este caso, que además también sería un delito. O sea, recibir coima es una de las cosas más graves que está registrada ahí. Claro, entonces puede dar lugar a una destitución, ¿no? Y esta señora que fue a denunciar fue a través de la OCMA, que es 0800 12 12 1, o fue a través de la página web www.ocma.pj.gov.pe. O sea, cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Es así. O personalmente. O personalmente también, sí. En este caso la señora se apersonó. ¿Cuántos jueces han destituido en estos...? Bueno, en este periodo propiamente todavía no tenemos las destituciones, sino tenemos medidas preventivas. ¿En qué situación está el señor Malson Urbina? En el caso del magistrado Malson Urbina, nosotros tenemos una investigación. ¿Por qué? Es por el caso de la parada. Entonces, se está investigando. ¿Pero está suspendido? Él en realidad no ha sido ratificado. No ha sido ratificado. No ha sido ratificado, pero por el Consejo de la Magistratura. Esa es otra forma que existe para evaluar el comportamiento de los jueces. Entonces, el Consejo de la Magistratura ha considerado no ratificar, sacarlo definitivamente del Poder Judicial, pero no por un tema de sanción, sino por un tema de falta de idoneidad. Considera que no está apto para seguir haciendo el trabajo como juez. Que no hace su trabajo en forma Muy bien, doctora, vamos a ir a un corte, ya regresamos con este tema y por supuesto con sus llamadas telefónicas, 2 en punto. Muy bien, estamos con la doctora Ana María Aranda Rodríguez, ella es la jefa de la oficina del órgano de control, la Oficina de Control de la Magistratura, que es la OCMA. Estamos hablando de el trabajo que están haciendo de prevención y fiscalización y sanción, por supuesto, de la corrupción que puedan determinar en el interior del Poder Judicial. Ya nos ha explicado más o menos de qué manera funciona y los teléfonos y sus preguntas, por supuesto, están a disposición de los oyentes de Capital, 222-0575, 222-0580, 222-0711, no solamente es un tema de la capital, es un tema del Perú también. Si nos llaman desde provincia, es el 800-24-82. La OCMA es a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, la OCMA es a nivel nacional. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Preguntarle a la doctora, he escuchado en un programa de la doctora Palacios al abogado de la joven Eva Bracamonte, cómo un fiscal y un juez aceptan hacerle un examen, digamos, de intimidad cuando se sabe que ellas eran pareja. ¿De dónde pueden sacar ese examen? ¿Cómo lo pueden hacer? Cuando pienso que sin ser abogado y juez, eso es completamente fuera de control ilegal. Y lamentablemente acá en el país se sabe que ya pronunció la señora Delta el caso del señor Malson Urbina. Señor, está clara su pregunta, no sé si tengo una respuesta porque creo que esto va más allá porque es un caso específico. Claro, es un caso... Pero bueno, si ha habido un mal procedimiento en el momento de las indagaciones, ¿qué cosa pueden hacer los que se sientan afectados en relación a la OCMA? Bien, lo que podemos decirle es que si hay comportamientos que se consideran irregulares, se pueden hacer las denuncias a la Oficina de Control de la Magistratura, también a las ODECMAS en los distintos distritos judiciales, y nosotros lo que investigamos es ese actuar contrario a los correctos deberes que tienen los jueces, pero tiene que hacerse la denuncia. O sea, si se ha afectado la intimidad de dos personas procesadas, tendría que haber una denuncia en ese sentido. Sí, es verdad. Y ustedes sí la resuelven.
Claro, nosotros la investigamos esa con relación al comportamiento que pueda tener el magistrado. Ahora, sobre el caso específico, ¿usted se puede pronunciar o no? No tenemos todavía la denuncia concreta de tal manera que no podamos todavía emitir. Muy bien. Aló, buenas tardes. Señora Delta Parodi, buenas ¿Cómo tardes. le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Adelante. Saludos para su invitada. Sí. Yo creo que los jueces no tienen, como se puede decir, no les importa mucho su imagen, en el sentido ese. Todos los días vemos que capturan a delincuentes que han estado purgando condena de, por ejemplo, el año 2010 por robo agravado. Y están otra vez en la calle robando. Y la gente, la imagen que tiene ante nosotros es que los jueces los han soltado, ¿no? Pero no veo ninguna respuesta de la OMA o del Poder Judicial diciendo que eso es falso o explicando por qué se da tal caso, porque un delincuente que ha purgado por robo agravado desde 2010 está en las calles otra vez asaltando y matando a la gente, no ve esa respuesta de los jueces, por eso es la imagen tan negra que tienen ante la opinión pública. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Bueno, no se trata de que realmente a los jueces del Poder Judicial no les importe. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se da un hecho que puede ser ilícito, no siempre es responsabilidad del Poder Judicial ponerlo en libertad. Hay que tener en cuenta también las actuaciones y las funciones que tiene el Ministerio Público, la policía misma. Entonces, cuando se habla de un asunto que es judicial, hay que tener en cuenta todo el sistema, policía, fiscalía y recién Poder Judicial. De su experiencia, doctora, en realidad, porque sí es verdad lo que señala el oyente en el sentido de que hay una percepción de que hay muchos reincidentes que están en la calle nuevamente y nadie se explica cómo es que una sentencia no fue firme y pueden salir estos jefes de mafias, ladrones, asaltantes, criminales, en fin. En su experiencia, ¿dónde está el mayor problema? ¿En el momento de hacer el atestado policial, en la Fiscalía o finalmente en el Poder Judicial? Bueno, es que para que hablemos de un proceso penal tenemos que tomar en cuenta desde la investigación que hace la policía. Entonces ellos tienen que ser sumamente cuidadosos, tienen que poner ahí todos los elementos necesarios, pero también el Ministerio Público tiene que aportar la prueba necesaria. ¿Quién fiscaliza el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público también tiene una oficina de control y eso me gustaría que se difunda, porque hay un jefe de control interno en el Ministerio Público. Nosotros, Poder Judicial, controlamos a nuestros jueces y a nuestros auxiliares como órgano de control de la magistratura. Pero todo lo que sea actuación de los fiscales tiene que hacerse las denuncias y el control respectivo en el Ministerio Público. No tengo la menor idea quién encabeza eso, creo que nadie lo sabe, también es una falta de difusión. No sabía que, por ejemplo, en el Ministerio Público uno podía denunciar a la mala actuación de los fiscales. Sí, ¿no? sí pueden hacerlo. Y es bueno que lo hagan también para que después comencemos a deslindar responsabilidades. Uno somos los jueces y otro los del Ministerio Público. Asimismo la policía. Ustedes no también tienen ninguna injerencia en el Ministerio Público. No, nosotros con el Ministerio Público no podemos tomar ninguna acción. Ahora, por ejemplo, en la mañana nos llamaban de una radio de Madre de Dios, porque nosotros el día de mañana estamos en una visita judicial en Madre de Dios. Y se quejaban mucho, nos decían de que allí los fiscales tienen un papel casi nulo, eso es el sentir de las personas que nos hablaban. Entonces nos decían por qué la OCMA no también controla, supervisa a los fiscales, pero nosotros no tenemos esas atribuciones. ¿Ustedes no podrían, como órgano jurisdiccional, denunciar ante el Ministerio Público para que esa oficina, digamos, se dé cuenta que hay fiscales que no están actuando correctamente? O sea, pregunto. Claro, en casos concretos específicos que los podamos detectar, sí podemos hacer la coordinación por lo menos con el Ministerio Público para que ellos también supervisen a sus fiscales. Aló, buenas tardes. Hola. Mira, mi interpretación es de la siguiente manera. Sí, hola, buenas tardes. Sí, adelante. Ya, mira, ok. La pregunta es lo primero. Lamentablemente en nuestra sociedad todo hay desorden, delincuencia y todo lo demás. ¿De dónde nace eso? Del Poder Judicial. Puesto que los policías cogen, ¿no?, a los delincuentes y todo. Y lamentablemente ese el meollo de todo el problema que se suscita es el Poder Judicial. Y aún más, las empresas telefónicas, Claro y Nextel, deben ser bien chequeadas. Ok, ese no es el tema hoy día, señor. El tema no es hoy día ese, y yo le agradezco. Siempre intentan entrar o meter de contrabando el tema que tengan personalmente como, digamos, obsesión, pero ese no es el tema. Ahora, le echan la culpa al Poder Judicial de todos los males de la corrupción.
tampoco no es así, ¿no? Pero en fin, la doctora puede responderle mejor que yo. Bueno, sí, es verdad, como decíamos hace un momento. Se dice de que si la policía captura de repente a unas personas que están involucradas en un delito y luego lo ponen a disposición del Poder Judicial y el Poder Judicial inmediatamente lo suelta. No es así. ¿Por qué no nos ¿Sabe da lo un que pasa? ejemplo claro? Por ejemplo, detienen a un asaltante, ¿no es cierto?, en la policía. Y ahí se hace el atestado. Si, por ejemplo, cambia completamente en el atestado, en el sentido de que este señor asaltó con arma blanca o con arma de fuego. Entonces, si por A o B hay corrupción en el atestado policial y se cambió solamente ese detalle, Claro. ya viene fallado. Claro. ¿No? Sí, es así. O sea, así funciona. Esos son los primeros elementos que se tienen. Entonces, Ya. sobre eso hay que evaluar, ¿no? Bueno, en este caso pasa de la policía, pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público es quien formaliza la denuncia, de ahí va al Poder Judicial. Pero digamos... O sea, el Poder Judicial tiene que basarse en el atestado del Ministerio Público, no puede hacer otra cosa, Claro. o hace indagaciones por su cuenta. No. El Ministerio Público es quien va a formalizar la denuncia, va a evaluar, va a O sea, el ofrecer Ministerio la prueba. Público es clave. Es clave, es el defensor de la legalidad, el Ministerio Ok. Público tiene que titular de la acción penal. Entonces el Ministerio Público es el que tiene ahí la palabra, ¿no? Pero también le digo una cosa, que la legislación misma a veces no contempla una detención para un acto determinado, entonces tampoco es culpa pura de los jueces ni de los fiscales, hay que tener en cuenta la legislación. Tenemos una legislación bien enrevesada, Muy ¿no? En la que justamente los abogados pueden buscar escapatorias que en otra legislación no se podría. Así es. Por ejemplo, conversábamos hace unos momentos de que hay mucha demora, se queja mucho la población de que el Poder Judicial demora mucho para resolver los casos. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que aparte de que el Poder Judicial esté lleno de procesos judiciales, tiene muchos expedientes judiciales, las legislaciones y además hay ciertos abogados de que dilatan demasiado. La legislación le permite, ¿no? Entonces, esa también es una de las razones por qué hay demoras. Okay. Nos permite, parece que hay muchas más llamadas, así que vamos a seguir con este tema unos minutos más. Ya regresamos aquí en Capital. Muy bien, vamos con llamadas telefónicas. Seguimos con la doctora Ana María Aranda Rodríguez, que es jefa de la OCMA, que gentilmente nos está respondiendo a sus consultas, preocupaciones y obviamente ilustrándonos un poco más respecto a cómo funciona este organismo del Poder Judicial. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién habla? Sí, adelante. Tengo un hermano que ha sido injustamente detenido y estamos pidiendo la comparecencia ante la jueza y la jueza no le da porque se equivoca. O sea, dice que mi hermano en su declaración policial dijo una dirección y en su instructiva dijo otra dirección, pero la abogada va a verificar y dice que la policial ha dado su dirección la misma que la instructiva. Lo que pasa es que confunde la jueza la dirección policial con la instructiva con la con la persona que lo detiene, ¿no? ¿Y cómo podría ser? Pues por eso que no le dan la ¿Qué podría hacer su hermano para ver si su caso... Sí, su pregunta es ¿qué podría hacer su hermano? ¿Cómo podría ser para demostrar que siempre ha dicho la verdad y que él está injustamente detenido y que él ha estado a punto de que lo maten y ha sido o sea, lo ha querido extorsionar a él? Los detalles en realidad la doctora no lo va a poder ver, pero el procedimiento. ¿Cómo podría ser yo para que la jueza rectifique, ¿no? Que se ha equivocado? Sí. O sea, ¿qué puede hacer? Ya, perfecto, está claro. A ver. Sí, señor. Lo que tiene que hacer es presentar su escrito en el juzgado, en el expediente que está conociendo la juez, y pedir hablar con la misma magistrada y explicarle, así como lo está haciendo usted ahora con nosotros, para decirle cuál es la situación de su hermano. Entonces, en la medida de que usted pueda hablar con ella y explicarle, acompañarle las pruebas, la magistrada le tiene que atender. Si la decisión de la magistrada no va dentro de la expectativa que usted tiene, usted no está de acuerdo, entonces se puede siempre apelar, es decir, se impugna la resolución y la segunda instancia debe resolver, ¿no? Con los elementos necesarios. Ese es el camino que hay para... Sí, claro, me imagino que es para mucha gente que está mucho tiempo y alguien que está cortado de su libertad debe ser pues terrible, es un camino engorroso y muy complicado, pero hay que seguirlo porque ese es el procedimiento legal. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, aló, sí, bienvenida Capital, adelante. Buenas tardes, señora Mónica, un gusto saludarla. Encantada. Saludar a las invitadas. Una consulta que yo quiero hacer.
Mire, nosotros, y hablo porque somos una familia, habíamos implantado un desalojo a un local que nosotros tenemos, a una empresa. Se supone que esto toma más o menos 6 meses. Ya. Nos salió recién este año, esto fue el año pasado, en febrero del año pasado, que ya venía desde el 2011. Pero tomamos otro abogado, hicimos y salió esta resolución más o menos en marzo. ¿Qué pasó? Salió la resolución y estas personas, ya hablo de una empresa, apelaron. Apelaron, se tenía que esperar. Pasó, en marzo fue eso que hicieron la apelación. Salió la resolución en marzo, en una semana ellos apelaron. Y aceptaron la apelación. Ahora, ¿qué pasa? Esta apelación no sigue el proceso. Ya estamos en junio y ese expediente no llega al otro juzgado. Dice que no está el administrador, porque se supone que eso venía de un juzgado, de un tercer juzgado de paz, y ahora se va a pasar a un juzgado de paz mixto, que está en otra oficina, que está relativamente cerca, Sí. con cuadras, pero no pasa. Estamos ahí constantemente y siempre nos dicen que el administrador, no ha habido administrador, que ya se va a pasar. Perfecto. Y está claro, señora, en realidad no podemos extendernos tanto ni contar todos los detalles del caso, porque primero en los detalles, en cada caso individual, nuestra invitada no puede tener injerencia, sino en el procedimiento. ¿Qué puede hacer la señora? Claro, usted tiene que hablar con el magistrado, porque el administrador está a servicio de todos los jueces. Si efectivamente usted habla con el magistrado, insiste en que ese expediente debe ser llevado al juzgado que corresponde en apelación y no le acceden, usted puede presentar una queja. Ahora, si usted presume, y eso le pregunto, doctora, si uno presume que le están pagando o a alguien ahí para que eso se dilate, ¿qué hace? Tiene que presentar la queja. Ante la OCMA. Ante la OCMA o ante la ODECMA. La ODECMA es nuestras oficinas descentralizadas. Ya. Si no tengo conocimiento si el caso se está viendo acá en Lima o se está viendo en otro lugar del Perú, pero igual, de frente tiene que presentar esa queja en la oficina descentralizada que se llama ODECMA, o lo puede hacer también en la OCMA, pero para más facilidad, más cercanía, por ejemplo, si una persona vive en Ica, presenta su queja en la ODECMA Ica, igual lo tramitan, averiguan por qué razones ese expediente no avanza. Entonces, esa es obligación del magistrado y de los auxiliares, cumplir con los plazos. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Me está prestando la llamada de atención, señora Mónica, porque la gente se expande demasiado, ¿no? Ok, no, aprovechemos el tiempo, vamos a grano. Mire, mi pregunta es simple y sencilla. ¿Por qué los jueces y fiscales no son elegidos? Y como son elegidos, son revocados. Nada más, gracias. Ok, gracias. Bien, bueno, de acuerdo a la Constitución, quien designa, quien nombra a los magistrados es el Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos son los encargados, esa es la potestad que se le ha dado de acuerdo a nuestra Constitución, nos regimos por la Constitución que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual O nosotros... sea, si tuviera que cambiar la Constitución, se podría plantear una modificación, pero usted ya sabe cuál es el procedimiento de dos legislaturas y la ratificación, y eso es una cosa que en este momento no rige, esa es la respuesta. O sea, la Constitución señala de qué manera se designan a los jueces y fiscales, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido, capitán. Yo quisiera señalarle a la doctora sobre mi caso, que ha estado, le hemos hecho una denuncia al juez y al secretario del 40 Juzgado Penal, porque está bien parcializado con la otra parte, que es un usurpador de mi estacionamiento. Ya, y dime una cosa, ¿ante quién has hecho la denuncia? ¿Ante qué órgano? Ante la ODECMA. ODECMA, ok. Sí, y sin embargo, ahí hemos presentado las pruebas, lo que últimamente de las irregularidades que ha habido. ¿Hace cuánto tiempo que han presentado eso? Esto lo hemos presentado en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Sí, Ya. sin embargo, lo han declarado así, inadmisible. Ya lo han declarado inadmisible. Sí, lo han declarado inadmisible. Y lo más es vergonzoso, que es bien notorio lo que está parcializado el juez con la otra parte, es porque ha sacado su resolución para orden de captura contra ese señor que no se presentó a la sentencia, y sin embargo lo han sacado el 16 de mayo, y han escondido el oficio, la orden lo han tenido escondido como partido. Y como hemos cambiado de abogado, porque nuestro abogado también era así negligente, ahí mismo lo sacaron, que
no, estaba perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y recién lo he presentado ante la Policía Judicial, ante la... O sea, la orden de detención. Sí, ante requisitores el 8 de junio. Ya. Y después han demorado, se ha escondido, el otro señor se está escondiendo. ¿Cuándo he dicho el 8 de junio? ¿Pero de qué año? ¿Del año pasado? Sí, desde el año 2012, pues. Ah, ya. El 8 de junio. Ok. Desde el año 2012. Ya. Recién lo han llevado a esa fecha a los organismos competentes. Ya. Sin embargo, se ha escondido el señor, no ha habido ninguna captura y ya sacó su resolución de prescripción el juez, y ahí mismo, el 26 de julio. Ya, y tu pregunta es ¿qué pueden hacer ustedes? Ya. Sí, justamente porque, como digo, el 26 de julio han sacado su resolución Sí, de prescripción, pero, y ahí mismo lo han llevado a las dependencias judiciales. Sí. Es una prueba bien notoria. Ok, ya está claro. Bien, si dice usted, señor, que ya ha presentado la queja en la ODEGMA, debe tener alguna respuesta. Ahora usted decía de que se ha declarado inadmisible la queja. Seguramente le falta subsanar algo, es decir, completar algo. Pero nosotros vamos a tomar nota de cómo va ese asunto para interesarnos por ese caso. Ok, si se ha quedado por interno, de repente puede dar el número de expediente, en fin, sí, ojalá que pueda dar el número de expediente. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, bienvenido. Gracias. Mire, un caso concreto de un pariente mío condenado a cárcel en provincias. Se apeló, subió todas las instancias, llegó hasta la Suprema, confirmaron la sentencia, de ahí fueron a unos juzgados, un caso penal fue, de ahí fue a Arequipa en queja a unos juzgados especializados en esto, pues, contra la Suprema. Hubo unos votos, no fue por unanimidad, pero confirmaron nuevamente. De ahí pasamos al Tribunal Constitucional, donde dijeron que la justicia ordinaria se encarga, los procesos estuvieron mal. La justicia ordinaria se encarga de ver el proceso, ellos lo vieron nomás si no ven, si no hubo la legítima defensa. Pasó un tiempo, se buscó todas las pruebas, porque sabemos claramente 100% de que es inocente, y apelamos nuevamente con nuevas pruebas a una demanda de revisión en la Corte Suprema. Esto fue el año pasado. La Corte Suprema nuevamente confirmó, desechó la demanda, pero en sus sentencias no sustentó claramente todas las pruebas debidamente documentadas que se presentó. ¿Y por qué? Porque las anteriores sentencias de la apelación en la Sala Suprema fue también por un eminente, que no quiere decir el nombre, un eminente magistrado supremo, igualito ahora también en la Sala Suprema. ¿En qué situación está ahorita, señor? La situación que está ahorita está en lo siguiente. El señor, el pariente mío, ya obtuvo, después de muchos años, la libertad con beneficios. Pero no podemos hacer ahorita absolutamente nada por temor de que la sala nuevamente diga que se está portando este señor, y los 2 años que falta para cumplir la condena de 10, nuevamente lo mandan adentro. ¿Qué podemos hacer? Perfecto, gracias. Bien, señor, si usted tiene una disconformidad con relación a la actuación de los magistrados de la Corte Suprema, sí tengo que precisar que la Oficina de Control no investiga a jueces de este nivel. Nosotros investigamos a magistrados a partir de la Corte Superior hasta los jueces de paz. Cada uno tiene sus propias competencias y canalizan, ¿no?, las denuncias correspondientes. Muy bien, yo le agradezco mucho a la doctora Ana María Aranda Rodríguez. Vamos a reiterar que quienes quieran hacer una denuncia de cualquier inconducta funcional dentro del Poder Judicial pueden hacerla al OCMA, que es el 0800 12 12 1, 0800 12 12 1, o a través de su página web, que es www.ocma.poderjudicial, o sea, pj.gov.pe. Le agradezco mucho, doctora, y bueno, se va mañana a Madre de Dios, ¿no? Sí, es verdad, el día de mañana estamos viajando a... Me decían que las condiciones son inmobiliarias son atroces. Son bastante limitadas a nivel nacional. Los locales de los juzgados tienen mucha deficiencia, hay deficiencia logística de personal, pero creo que finalmente los jueces comprometidos están haciendo su mejor esfuerzo para ir avanzando. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, ya regresamos.